Hola Andreisa, ¿cómo estás? Hola, Bueno, buen día y muchas gracias. quiero agradecerte de parte de Conexión Externado la posibilidad de del conversatorio del día de hoy. Me gustó muchísimo la charla, sobre todo la moderación que hiciste. Diste varias ideas súper importantes en el periodismo. Por ejemplo, que el periodismo es una construcción ética y de transparencia y que el periodismo y la comunicación es política. Hay una pregunta que quisiera hacerte relacionada al conocimiento. Tú mencionaste la justicia cognitiva. Quisiera saber qué quieres decir con esto. Vale, bueno, nada, ante todo, honrada de que sean ustedes dos jóvenes, honrada y con mucho reto, además, poder estar dialogando e interlocutando con ustedes en un espacio como este, en un espacio, digamos, donde se construye justamente el rigor ético, el rigor además de justicia de lo que es el periodismo. Muchas de esas decisiones no se toman en el momento en que se actúa, sino desde el alma mater, desde la academia. ¿A qué me refiero con justicia económica? Entonces, lo primero es que nada es original para mi perspectiva. Entonces, no es un concepto de Andreisa. Este es un concepto que hemos acuñado quienes creemos en la defensa de los derechos, en este caso de la población afrocolombiana, negra, raizal y palenquera y de la diáspora africana global. Entonces, el Diseño Internacional de los Pueblos Afrodescendientes, proclamado por la ONU en el año 2014, 2013-2014, nos invita a pensar a todos los estados en tres ejes. Uno, el eje de justicia; otro, el eje de reconocimiento; y otro, el eje de desarrollo. Entonces, como la justicia es la cosa más efímera que uno pudiera entender, todos sabemos que es justo, pero no nos ponemos de acuerdo cuando algo necesariamente es injusto. Entonces empezamos a hacer, digamos, toda una derivación de qué es la justicia en cada uno de los espacios. Para el campo académico, y por eso mencionaba la justicia cognitiva y la justicia económica. Para el campo académico, la justicia cognitiva es hacer justicia del conocimiento. Traducción: cómo citar o por qué citar solamente a algunas o algunos escritores, escritoras, investigadoras. Aquí lo que buscamos es que se citen a las personas afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras, escritoras, investigadoras, académicas, que sean parte del grueso del conocimiento. Por eso llamamos justicia cognitiva o justicia del conocimiento. Que adicional a eso se pueda promover un ejercicio en donde no veamos esa ley de los primeros. Entonces, yo fui la primera periodista negra en Radio Nacional de Colombia hace 12 años, 11 años. Eso hace injusticia del conocimiento periodístico y de la representación del reconocimiento de una negritud frente a la pantalla, ¿o no? Entonces, a eso nos referimos, y tiene mucha tela que cortar, pero básicamente es nombrar el conocimiento y los creadores y las creadoras de conocimiento de los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros en nuestro ejercicio periodístico. Entonces, si llamo a una fuente, si entrevisto a un académico o si sencillamente contrato a un periodista. Cómo hacer las incidencias para ampliar roles y cargos y espacios de reconocimiento y participación. Yo creo que en el panel que tuvimos ahorita hablábamos, listo, de cuántos pueblos hay, cuántas lenguas hay, la invisibilización, y debatíamos ahorita con Alejandro precisamente lo de las fases que también mencionaron, ¿no? Entonces queríamos comenzar hablando del conocimiento, porque nosotros mismos nos damos la posibilidad de reconocer al otro si no sabemos perfectamente cómo representarlo. Entonces yo quiero que retomemos un poco esa etapa del conocimiento, cómo la podemos aplicar, porque no sirve de nada que nosotros, digamos, sepamos los conceptos teóricos de todo lo que estamos hablando y cuando vamos a la práctica volvemos a invisibilizar casi sin querer porque no sabemos realmente cómo hacerlo. Pues miren, yo soy profe de universidad y ahorita una joven me acaba de preguntar también, ven, ¿crees que estos espacios sirven? Pues creo que es lo que más sirve de la universidad. ¿Por qué empiezo por ahí? Porque es justamente la práctica la que le permite a los estudiantes, a las estudiantes,
llevar a un pensamiento crítico y a un pensamiento estructurado. Cuando estamos en espacios como estos es que nos damos cuenta que no todo es blanco y que no todo es negro y que no todo es gris, ¿sí? Que hay 50 matices. Entonces, esa posibilidad de conocer, hay como 3 momentos claves. Yo siempre pienso en triadas, si se han dado cuenta. Entonces, hay 3 momentos claves que yo creo para el tema de las diversidades desde un ejercicio periodístico. Y es el conocer, ¿sí? El reconocer y el comprender. Si nosotros nos permitimos conocer, bueno, va bien, ¿sabes? Aprendemos desde esa lectura, desde un ejercicio académico. El reconocimiento ya implica interrelación, ¿sí? Ya implica que yo te veo como un par, como una par de lo que hacemos, pero además el reconocimiento implica que yo estoy contigo sentada a la par y que puedo salir a tomarme un café, que te voy a invitar, que te voy a reconocer cuando hablo, cuando diálogo, cuando referencio. La comprensión trasciende. ¿Por qué trasciende? Porque cuando yo comprendo que no solo es decir que los negros hacen parte de Colombia y de su diversidad, sino que empiezo a hacer, ya sea o exigibilidad de sus derechos y a convertirme en un aliado o aliada para la exigibilidad de sus derechos, o me convierto en un abridor de caminos, diría Manuel Zapata Olivella, o le diríamos a Manuel Zapata Olivella. ¿Cómo abro caminos para ser una hormiga y aportar y participar de esos cambios? Entonces yo lo que te digo es, necesariamente hay que ir a la práctica. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo conocer? Hay que ir a la práctica. Justo lo que mencionas es algo que en una investigación tuve que realizar investigando sobre filosofía africana. Comparándola con otras filosofías, mencionaban que la filosofía africana se enuncia mucho en la identidad, a diferencia de otras filosofías que se enfocan en, no sé, en la vida, en la muerte. Los africanos, por supuesto, también les interesa eso otro, pero mucho su identidad, y se preguntan demasiado quiénes somos y quiénes podemos hablar sobre qué es ser africano. Yo quisiera preguntarte, haciendo una triada de qué es el conocimiento, el reconocimiento y la acción dentro de lo que tú mencionas, que nos puede dar lugar a 3 cuestiones. La primera es qué es ser afrocolombiano y cómo puede ser incluido en las estadísticas, en el conocimiento, en la sociedad en sí misma. ¿Cómo se reconoce y se asegura que sí se está haciendo este ejercicio? Porque algo que se ha notado es que se logra hacer una inclusión de adorno, no una inclusión que asegure que sí es inclusión. Y la otra es qué acciones, como tú mencionas, cómo se lleva a la práctica este tipo de acciones. ¿Cómo se asegura? ¿Qué tipo de acciones? Voy a hacer, o sea, de aquí a 4 años te respondo. Es una pregunta doctoral, realmente. Bueno, ¿qué es ser afrocolombiano, afrocolombiana? Yo te voy a responder de pronto muy efímero. Pero lo primero que te voy a decir es que no hay una sola forma de ser afrocolombiano, negro, raizal y palenquero. Empezando por los 4 etnotipos. Okay. Entonces, lo primero es que ser una persona afrocolombiana o afrocolombiano, negra como yo me circunscribo, pasa por la multiplicidad de formas que hay para ser una persona negra, ¿sabes? No entro en la disputa de si no eres evidentemente negro, o sea, racialmente negro, si te puedes identificar o no, eso es otra disputa que no la voy a dar aquí, pero te hablo de las personas evidentemente negras o con una ascendencia directa de la negritud, mamá, papá. Hasta ahí es donde yo lo acepto. Entonces, ¿qué es ser? Yo no te podía dar una definición más certera y amplia que decirte ser afrocolombiano es entender la diversidad, las diversidades dentro de la diversidad del ser afrocolombiano. Esto parece un trabalengua. Pero es que una persona en Tumaco, Pacífico subcolombiano, no se parecen a mí más que el color de piel. El acento es distinto, comen distinto, ¿sí? Se visten distinto un poco, ¿sabes? Entonces, la afrocolombianidad para mí va dimensionada desde 3, 5 elementos. Un primer elemento es
esa memoria inmediata de la familia. ¿Sí? La familia es un ente constituyente y no es la familia de mamá y papá. ¿Sí? Es la familia de mamá, abuela, abuelo, tío, primo. Yo soy una vieja criada ¿por qué? Por personas mayores, por abuelos, abuelas, amigos mayores de mi familia. Y pues mis papás, por supuesto. Entonces yo no tengo, para mí es raro una familia de una sola. No es raro, perdón, que además todos tenemos los problemas del uso del lenguaje. De un solo pelado, yo digo, miércoles, cuando se enferman, ¿dónde están los hermanos? O las hermanas, ¿sabes? Ser afrocolombiano es vivir en familia y en comunidad. 2, es estar transversalizado por lo que yo mencionaba en conversatorio, que le denomina los politólogos y científicos sociales las trayectorias de la vulnerabilidad. Es que no es casual que las cifras de más baja atención en salud, en términos de calidad, sean en las poblaciones negras. Es que no es gratuito que la educación en los territorios negros prácticamente no exista, porque demoran de febrero a abril todos los años sin poder acceder los pelados a una educación pública, porque el contrato X o Y no se hizo para los vigilantes y las personas encargadas de la SEP. No es gratuito que la salud, yo ayer anteayer, hablando con Chimamanda, justamente decía, mira, no es gratuito que las mujeres negras sean las que mayor mortalidad tengan por embarazos y por partos, en donde no pueden acceder a un servicio de salud. Entonces, por ahí pasa la negritud, ¿sí? Por entender que no es gratuito. 2. 3, la negritud pasa por un ejercicio de trascendencia. Eso pasa por lo espiritual, porque tenemos formas espirituales que no necesariamente están circunscritas a la religión católica, aunque la mayoría somos bautizados católicos. Eso pasa por una trascendencia de la resistencia, porque entendimos que no solo era resistir, sino que también era vivir. Y 3, pasa por una trascendencia del conocimiento. Entonces, no somos negros, como decía hace un momento, yo soy el fracaso de la negritud orgullosamente. ¿Sí? También entendimos que no todos bailamos, que no todos tenemos artes, que no todos tienen. Yo ni siquiera tengo buenas rodillas para ser deportista. ¿Sí? Entonces, bailas. Entonces, de ahí para adelante, me puedo extender, ¿sabes? Entonces, tú me decías cómo hacer que se haga la inclusión. La inclusión es un término que está muy revestido, digamos, muy rebatido en la academia y en la experiencia de las vidas negras, es decir, en quienes estamos en el lado de estar siempre, no en el cuestionamiento, sino en la construcción de un conocimiento. ¿Por qué? Porque la inclusión implica más o menos lo que intentaré, espero que mi mano me dé, más o menos lo que... La inclusión implica que este es un círculo, y yo hago esto, incluyo esto. Eso no quiere decir que la estructura se movió, ¿sí? Bueno, estamos en radio. Un círculo implica, la inclusión implica que al abrir que hay que abrir un espacio en algo. Pero eso no quiere decir que porque yo sea profesora en una universidad se acabó el racismo en la academia. Porque no hay rutas necesariamente de atención para procesos de discriminación, etcétera, digamos. Entonces, pensemos en cómo promover una sociedad colombiana que promueva la participación de las negritudes. Y eso no es más sino, pues ya mi generación no lo logró, les tocó a ustedes. Entonces, ¿cómo lograrlo? Pues yo creo que con unos procesos de empatía, de sensibilidad y con unos procesos de acciones claras en términos de recursos públicos y privados invertidos a eso, a fortalecer capacidades que permitan subsanar
las falencias de lo estructural. Es decir, yo me acuerdo cuando entré a hacer la maestría de política social, fue todo un reto. Y seguramente, como todos, porque pues no tenía el inglés que mis compañeritos, que además todos menores que yo, mis compañeritos tenían. Claro, ¿y por qué no lo tenían? Pues porque mi profesor de inglés no hablaba inglés, ¿sabes? O sea, ni en el colegio ni en la universidad. Seguramente eso va a permitir. ¿Cómo logro yo que promover la participación sea reconocer que hay unas vainas estructurales que no permiten que yo compita con otro? ¿Sí? Y no es porque no quiera, no es porque no tenga el talento, es que hay una cosa estructural que la educación pública no responde a un conocimiento de lo público, sino a un conocimiento, uno sesgado y un conocimiento desde, digamos, desde un sistema que no responde a las diversidades. Pero no ha sido muy enredada. No, tranquila. No, perfecto. Yo creo que también parto de algo que decía Alejandro y es, yo pensaba hace un momento aquello de la apropiación cultural, ¿no? Entonces pasa mucho, y creo que lo mencionaste al principio, que por querer de pronto figurar falsamente, como dice Alejandro, en algo como ser aliado, aliada, aliade, yo empiezo a apropiarme de cosas que no me pertenecen, que no conozco, de las que no hago parte. Entonces yo quiero saber desde ese punto de vista, porque desde acá, claro, nosotros sabemos perfectamente que hay cosas que conocemos, que sabemos que pertenecen, pero hay otras que no. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Cuál es el ejercicio real? No solamente de las comunidades, sino de todos, hablando del círculo que mencionabas, para dejar de apropiarnos de luchas que no nos corresponden, pero hacer más fácil el camino para que esas luchas ya no se perpetúen como una lucha, sino como algo que debería ser siempre así. Ven, mira, esa es una pregunta muy clave que poca gente se atreve a preguntar, porque eso implica bajarse de los privilegios. Entonces, yo les voy a poner un ejemplo. Yo no puedo decidir ser negra o no, simplemente lo soy. Entonces me sale alguien a decirme, ay, es que yo tengo un negro por dentro. Lo dije hace un momento. Yo digo, ve, ¿será que hay alguna mutación por ahí dentro? ¿Por qué empiezo por ahí? Porque iniciando por ahí, eso se llama apropiación. ¿Sí? Y la apropiación es cuando tú tienes la posibilidad de decidir, o uno de los elementos o características de la apropiación es cuando tú tienes la posibilidad de decidir, lo hago o no lo hago, me visto o no me visto, me denomino o no me denomino. Pero gente como yo, víctima del conflicto, desplazada, negra, rural, papi y mami, no tengo opción de decidir. Entonces, lo primero es que cuestionar la apropiación cuestiona los privilegios. Y cuestiona miércoles que yo tengo la posibilidad de acceder a una prenda exclusiva, no sé, de pagar 300.000 pesos por este collar del pueblo en Veracatío, por ejemplo. Y pues no me interesa dónde lo compro, me interesa estar nice y a la moda, pero resulta que es que esos 300.000 pesos no le están llegando a la persona que creó la pieza. Eso es cuestionar privilegios, pero además es cuestionar un sistema. Entonces, ahí está ahora está de moda el consumo responsable, el turismo lento, bla, 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 bla. Aquí la pregunta clave, y la estamos viendo actualmente con el biche, ¿sí? La estamos viendo los negros y las negras con todo el tema de los atuendos, y entonces ahora se ponen los turbantes porque parece que les llegara la negritud inmediatamente, es como si los posee, con el turbante se posee inmediatamente. Entonces tú dices, mira, yo esto lo traduzco a la justicia económica, que por ahí arrancaba. El tema de la apropiación cultural, lo que pasa es que es rentable para quien lo hace. Entonces ahora todo el mundo vende turbantes y tenemos unas legislaciones muy débiles. Entonces, ¿cómo se hace para proteger el conocimiento tradicional y ancestral? Colombia tiene una legislación muy débil en el tema de la propiedad intelectual, de la propiedad ancestral, ¿sí? Hay un elemento, y anteayer lo hablaba, hay un elemento que se llama la marca de origen, la protección de origen.
aquí tendríamos que casi que proteger toda Colombia, por lo menos el Pacífico, el Caribe y el Amazonas tendrían que estar protegidos, la zona andina, todo tendría que estar protegido, para garantizar que cuando se intentara hacer la apropiación cultural, uno, no se pudiera, o dos, si la haces, pues paga a quienes tienen que recibir el dinero. Entonces, mira, ya el sombrero vueltado pues igual tampoco tiene, yo creo que no tiene marca de origen, que es de los pueblos indígenas. Y lo que sucede con esto es que se empiezan a crear líneas muy difusas de lo que es la identidad, de lo que es el reconocimiento, y son líneas difusas desde la economía, porque es rentable. Ok, Andreina, yo quisiera hacerte una pregunta relacionada a lo que tú misma mencionas respecto al lenguaje. Dices que podemos caer en errores de lenguaje. Yo soy una persona, característicamente y de forma obvia, soy una persona blanca, soy hombre, y como Abel, cuando estaba del otro lado, puedo incurrir en problemas al momento de expresarme. En el periodismo es esencial saber cómo nos expresamos y quisiera saber cómo podemos mejorar las personas que tal vez estamos alejadas de estas luchas para saberlo contar y saber hacer un periodismo de inclusión que sí sea inclusivo y sobre todo un periodismo que nosotros como periodistas reconozcamos que estamos haciendo algo de valor para esos territorios, contando sus historias sin por supuesto apropiarnos de ellas y todo ello, de sus voces, no, son ellos cuando las cuentan, pero cómo no caer en esos problemas de lenguaje como periodistas, estando yo alejado de estas luchas. Pues mira, yo creo que ahí la academia tiene un rol significativo, fundamental. Y es como desde la academia se continúa, muchas de las universidades ya lo están haciendo, muchas otras no, pero cómo continuar mostrando que no hay una única verdad. ¿Sí? Lo dice Chimamanda en su charla TED, el peligro de la única historia, y luego lo convierte en un ensayo, y luego empieza, digamos, hay toda una, digamos, como una ruta importante de todo lo que ocurre con el no tener unas preocupaciones mínimas como las que tú manifiestas. Uno. Dos, creo que es fundamental poder acercarnos, y yo les decía, mira, es que si no salen, si no van a X o Y lugar con un ojo de observación, de aprendizaje, va a ser muy complejo, porque entonces va a haber una sola mirada. Y una sola mirada es que a mí me pasó en alguna vez yendo al Festival de Palenque, y en ese momento tenía una persona que era mi jefe y me dice, pero es que aquí hay mucho picó. No sé si saben lo que es un picó. Un sound system. Es un equipo de sonido grandísimo en todos lados en el Caribe colombiano lo hay. Y entonces no se dejan escuchar lo que está en la tarima. Y yo, ok. Parece es que así es el Festival de Palenque, de tambores y expresiones. Pero es que aquí deberíamos escuchar solo tambores. Y yo, pero es que lo que estás escuchando es tambores, solo que es un sound system, porque es que es champeta y es no sé qué. Entonces, ¿tú cómo llegas como periodista? Quien me dijo esto fue una persona de mi equipo de la sala de redacción en ese momento, a decir cómo debe ser un festival, porque es que además es patrimonio de la humanidad. Es salir, pero salir sin prevenciones, uno. Dos, salir entendiendo que todos los privilegios y los sesgos se van a ir cayendo y que las cachetadas te las vas a dar todos los días y disfrutar las cachetadas del error. Tres, yo creo que hay que preguntarle a la gente que se ha preocupado por agarrar legados, por eso reitero, nada es original, por continuarlos, por indagarlos en torno a estas temáticas. Y uno tiene que sabérselas todas, no se las saben. Yo me las embarro cada rato con el tema del lenguaje, el reconocimiento y demás. No sé, eso suena muy chévere, pero realmente yo siempre digo que trabajar con las diversidades y con el tema del reconocimiento no es que paguen tanto, no es que sea la cosa, digamos, te la sufres, porque es que aquí le metes todo el tema emocional, mental. Y hablábamos en la semana
hace la semana pasada, no, hace 2 días, justamente en la charla con Chimamanda, que hacer periodismo de comunicación y narrar desde las diversidades es una apuesta emocional y mental. Entonces muchos de nosotros tenemos que estar todo el tiempo donde el psicólogo, los que podemos pagarlo. Porque es que esto es alma, vida y corazón, como dice mi hermana. Y pues entender eso solo es desde el ejercicio práctico. La siguiente pregunta es sobre la participación, ¿no?, en aras del periodismo, por sugerencia y por algo que hablábamos todos. ¿Cómo lo entiendes tú a partir de todo lo que hablamos, que volvimos pues al principio? ¿Qué podemos concluir para ir dando paso como al final del episodio? Miren, esto es un tema de estructura. Y por eso yo creo que, yo siempre digo miércoles, a mí me invitan cada año a un espacio, porque no me aguantan 2 veces al año, por ser aburridora. Entonces, esto es un tema de estructura. El tema de la participación, yo les mencionaba en el conversatorio. Hay una triada en términos de comunicación y periodismo que yo entiendo de esta manera, ¿no? La triada es el reconocimiento, que es la base, ¿sí? Perdón, la representación, que es la base, que es estar frente yo a esta cámara, o que eres tú hablando sobre los temas afros, aunque yo no esté aquí. Es representar. O hago la conmemoración del Día de la Afrocolombianidad, entonces hablamos de eso, una nota, una representación. 2, está el reconocimiento, que entiendo yo es un elemento adicional, es un paso más arribita de la cadena. Entonces, en ese reconocimiento lo que sucede es que ya yo no solo estoy contando una historia desde este lado que no me toca, sino que la cuento con y desde, ¿sí? Ahí hay un punto que va adicionando a esa participación. Y 3, la participación efectiva o la participación desde la perspectiva de Nancy Fraser. Entonces, en esa participación lo que implica eso, en términos de narrativas y en términos del contar una historia, un relato, una memoria, es que toda la cadena de valor de la producción de la historia debe estar acompañada con desde, y además vincular el para del grupo poblacional. Se los pongo un ejemplo. Yo acabo de ser coordinadora del grupo, hasta diciembre, del grupo de comunicación y medios interactivos del Ministerio de Cultura, de la dirección de cine de ahí del ministerio. Entonces yo decía, es que no puedo creer que no haya directores de cine afro o indígenas en el país. No, pero si hay películas sobre temas afro, ok. ¿Dónde están los directores de esa película? Ah, no, es que no son afros. ¿Qué implica eso? La participación implica una cosa muy sencilla, justicia económica. Porque es que no me sirve a mí de nada, o bueno, sirve de algo, para quedarnos en la primera y en el segundo eslabón, reconocimiento y representación. Que una persona blanco-mestiza sea el director de una película sobre temas afro. Pues sí, chévere, por lo menos abriste un poquito. Pero ¿a quién le queda la plata de la producción de cinematográfica? Al director, parce, y a los productores. Entonces yo necesito que la estructura, desde esa narración de historias, permita una formación en cargos altos, directivos, editores, guionistas y demás, para la población negra, para jóvenes negros, con la aplicación de enfoques diferenciales. Es decir, no, es que mira, en Berrugas, que es de donde yo soy, la única comunicadora soy yo, con más de 10.000 habitantes. ¿Sí? Eso es una locura. ¿Sabes? Entonces, pero es que no, para poder trasladar y hacer una corte de pelados que narren desde las regiones, tengo que formarlos con las mismas capacidades técnicas que tiene el externado. Porque es que si no, no puedo competir. Entonces yo me acuerdo cuando venía a la Universidad Javeriana, siendo estudiante, a la cátedra UNESCO, los peores documentales eran los míos, los de mis compañeros y los de las universidades públicas, porque nosotros aprendimos con cámaras de cartón, a manejar diafragma con cámaras de cartón, imaginándolos en la cabeza.
¿sabes? Entonces, técnicamente yo no tenía la herramienta para compartir. A eso, digamos, cuando uno entiende que el tema es estructural y que generalmente recae en un tema que se llama educación, desde primaria, entonces, claro, yo hoy veo que mis sobrinos tienen teléfonos a los 13 años. Eso no quiere decir que vayan a ser los mejores productores audiovisuales, pero tuvieron un poquito más que yo. Entonces, ¿cómo narrar? Yo invito a pensarlo que la narración es un ejercicio estructural. Entonces, siempre pensar que sí hay con quién hacerlo. Y eso aplica para todos los eslabones de la cadena de producción de las narraciones. Entonces, no, Mabel Lara fue mucho tiempo la única, pero es que no, es la única periodista, la ley de los primeros. Eso es muy vicioso. Es dañino la ley de los primeros. No era que no hubiera las periodistas negras, ¿sí? Es que no encajaba el canon de una estructura de narración. Es que Andreisa, la primera periodista afrocolombiana en Radio Nacional, y era la radio pública de Colombia en 200 años de historia. Pinche vida, radio pública. Misionalidad de los medios públicos después de la Constituyente y la Constitución. Y tú dices, 30 años después, 27 años después, la primera negra, pues bueno, por ahí pasó Zapata Olivella, claro que sí. Entonces, bueno, el tema es estructural y yo puedo empezar a divagar. Es pensar la historia como una estructura y la narración como una estructura de quién narra, desde dónde narra, con quién lo narro, qué lugar narro, ¿sí? ¿Por qué además hacer una historia o grabar una película en Quibdó o en el sur de Bolívar es más costoso que en Bogotá? De que, es que tengo que entender las estructuras, que por tierra es más caro, es que solo van 3 avionetas y ahora después de este cuento ya no va sino una sola aerolínea, es más costoso. No, es que para allá, no, mejor hagámoslo acá, no. Entonces hay que tomar decisiones en donde me va a salir más costoso, voy a impactar menos personas, pero voy a formar en clave de calidad a unos pelados en periodismo, en comunicación, en literatura, en ciencias cinematográficas. Son decisiones, tanto públicas o privadas, como dónde meto la plata que esto produzca. Bueno, Andreisa, te agradezco muchísimo el espacio que nos diste después del conversatorio y seguramente lo que mencionas dará muchas luces sobre cómo desde el periodismo se puede contar la inclusión y asegurar que sea como tal. Sí, muchas gracias por el espacio, por el panel. Yo creo que esto va a ser de mucha ayuda para todos y te concedemos el privilegio de que digas estas maravillosas palabras de nuevo para cerrar con broche de oro el episodio de hoy. No, muchas gracias a ustedes, de verdad, a Paula, Alejo, gracias por las preguntas, por su sabiduría y por la inquietud. Yo creo que si hay algo bacano que uno no debería perder en el periodismo es la inquietud y estar moviéndose todo el tiempo. Va a estar, digamos, sino en la tónica, intentar estar en un nivel del conocimiento y de la cotidianidad sabrosa. Entonces, pues no, agradecerles a ustedes, a la universidad, por este espacio y al programa, digamos, de juntanza étnica que lideró este espacio del conversatorio. Así que, pues nada, muchas gracias.